Arturo Sánchez, que fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, un hombre conocedor de los procesos electorales en el país, y ante la posible anulación en las elecciones de Puebla, yo creo que hay pues algunos temas que tenemos que tratar con él. En primer lugar, Arturo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Estimado Pedro, qué gusto. En efecto, muchas cosas que platicar de lo que puede pasar en Puebla. Mira, Arturo, empecemos por, en primer lugar, te recuerdo con cariño y con el conocimiento que sé, tú dominas sobre el tema electoral. ¿Qué puede pasar si es que se decide la anulación de las elecciones en Puebla, en el sentido de que tendría que haber condiciones especiales para que siguiera habiendo un gobierno en el Estado en lo que se ponen de acuerdo las partes para poder llevar a cabo, para poder realizar otro proceso, me imagino? Sí, bueno, lo que ocurrirá si en efecto el tribunal anula la elección, que como todos sabemos es la última palabra, la Sala Superior del Tribunal Electoral es la última palabra, lo que ocurriría sería que la propia sentencia debiera indicarnos el procedimiento a seguir para nombrar un nuevo gobernador, para elegir un nuevo gobernador. Seguramente podría el tribunal indicar una u otra cosa. Primero, podría decir, se anula la elección, conforme a la ley y constitución locales, llámese a otra elección y se acabó. O podría decir, como nos dijo en el INE, en el caso de Colima, que se llame a otra elección, pero que la organice el INE, ya no con la participación del Instituto Estatal Electoral. Esas serían las dos opciones. ¿Qué pasa en el camino? En efecto, el Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino cuya función será a partir del día que debiera cambiar el gobierno, llamar a nuevas elecciones y gobernar en tanto se realiza el nuevo cambio de gobierno. El tribunal podría también indicar la fecha o el periodo máximo en el cual debiera realizarse la siguiente elección. Esto lleva a una nueva elección que implica otra vez toda la parafernalia. Hay que convocar a la elección, hay que nombrar a los consejeros tanto del INE a nivel estatal como si participa el OPLE a nivel estatal para organizar la elección. Será necesario abrir un periodo de precampañas otra vez, si así lo considera el tribunal, o y como yo creo que no será necesario porque tendrían que participar los mismos candidatos que participaron en la elección anterior. Sí. Habría una campaña, habría otra vez spots de radio y televisión para esa campaña, seguramente sería más breve y la ciudadanía acudiría a votar y decidiría ahora sí con un proceso más cuidado, más vigilado, quién es el gobernador siguiente en el caso de Puebla. Es interesante que la nulidad de la elección no se está dando por cuestiones de mal uso de los recursos. Si fuera el caso y se hubiera rebasado el tope de gastos de campaña y si la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera menor a 5 puntos porcentuales, entonces el tribunal diría, sí, anúlese por esa razón, porque tal persona rebasó los topes de gastos de campaña y se declara ganadora. En ese caso, la candidata ganadora ya no podría participar, pero no es el caso, no es la línea de nulidad, más bien el tribunal estaría argumentando que no se tuvo el debido cuidado en la custodia de los paquetes electorales, que pudo haber un manipuleo de la información, que no hay certeza y por lo tanto se anula la elección. Así que ese es un camino largo que deberá tomar algunos meses y seguramente el tribunal tratará de acotarlo a un espacio de tiempo lo más breve posible, pero ese sería el escenario. Y el otro es que el tribunal simple y sencillamente, aparentemente con una votación dividida, diga que no ha lugar a anular la elección y entonces la historia continuaría como está previsto y tomaría posición pronto la gobernadora electa.
Así es. Bueno, Beto García Zarubi, tú que también eres especialista en el tema, ¿qué le preguntas a Arturo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, buen día, qué gusto. Oye, Arturo, esto implica también en la organización una solicitud de un presupuesto especial por parte del Congreso. ¿Quién va a poner ese dinero? ¿Los poblanos van a poner el dinero? ¿Saldrá del presupuesto del Instituto Nacional Electoral? ¿O de dónde saldrá y cuánto nos podría costar? Recuerdo muy bien la elección de Colima, que también tuvo un presupuesto extraordinario para la elección y bueno, finalmente sigue creciendo el valor de nuestras elecciones, el precio de nuestras elecciones. En efecto, tienes toda la razón. En el caso de Colima hubo un debate de quién debía poner el dinero. Ahí el tribunal dijo que la elección la tenía que organizar el INE solo. En consecuencia, el INE tuvo que buscar recursos para poder organizar la elección. Y eso ese es un problema. Recordemos que en una elección extraordinaria otra vez hay que darle dinero a los partidos para gastos de campaña, porque van a hacer campaña. Otra vez hay que darles espacios en radio y televisión. Es decir, es toda la elección otra vez. Si el tribunal dice ahora que es el INE el que tenga que hacer la elección él solo, pues el INE se tendrá que ver cómo o solicita un financiamiento adicional o busca de sus propios recursos la forma como podría empezar a organizar la elección. Pero fíjate lo que ha pasado en otros estados, por ejemplo, en elecciones que se han anunciado recientemente. El estado dice, pues yo no tengo dinero, yo no lo puedo financiar, y el INE dice, pues yo solamente pongo lo que a mí me toca, que es capacitación y organización electoral, y hay un debate sobre quién debe pagar la elección, y mucho va a depender de la forma específica como el tribunal diga quién tendrá la responsabilidad de organizar las nuevas elecciones, pero irremediablemente nos van a costar, y otra vez van a ser dinero de los impuestos, ya sea del dinero del Estado de Puebla o ya sea del dinero de todos los mexicanos que le han dado al INE para poder realizar sus actividades. Y sí, en efecto, no es una elección barata, es una elección de gobernador, hay que instalar otra vez todas las casillas, hay que capacitar a todos los funcionarios electorales, hay que imprimir otra vez todas las boletas, y eso pues tiene un costo importante. Oye, perdóname, ex consejero, me llamó mucho la atención y saliendo un poquito de Puebla, estábamos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en la toma de posesión y me llamó mucho la atención cuando él dice, a partir de mi gobierno se acabaron ya los fraudes electorales. Tú estuviste en el Instituto Federal Electoral, después fuiste fundador del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué idea te da que Andrés Manuel López Obrador, que durante 2 elecciones habló de inequidades y sobre todo de un fraude electoral? ¿Qué idea te da esto de que el actual presidente, haya calificado nuestra historia reciente como fraude electoral? Pues mira, me parece una posición que Andrés Manuel López Obrador ha mantenido desde el 2006 con mucha claridad. Es más, en el discurso y no nada más en el de toma de posesión, sino ya durante la campaña, él prometió convertir el fraude electoral como delito grave y además especificó con cárcel y sin derecho a fianza. Bueno, eso es. Yo estaría de acuerdo con que se tipificara el fraude electoral como los señores legisladores lo quisieran hacer, pero de ahí a decir que hay fraude electoral en México todavía, pues resulta muy cuesta arriba. Hay diferentes formas en donde podríamos pensar que la voluntad del ciudadano puede ser influida de una manera con malas prácticas. Por ejemplo, cuando hay compra de voto. Por ejemplo, cuando se extorsiona a una persona para que vote en una dirección o en otra, o se le amenaza o alguna cuestión de ese tipo. Pero pensar ahorita que se vota, se llenan las urnas, se levantan actas en frente de todos los partidos y que después se cambia el resultado electoral en algún lugar por quién sabe qué mecanismos, pues es no entender lo que ha sido la evolución de nuestra democracia desde los años 90 hasta la fecha, desde el viejo INE que tuvo mucho cuidado en nuevos procedimientos a la fecha. Yo sigo insistiendo y lo seguiré diciendo toda la vida que en el año 2006
hubo una elección muy cerrada, hubo una elección en donde los ciudadanos prácticamente se dividieron a la mitad, la diferencia en la votación fue 0.56% de los votos, pero no hubo fraude electoral como se demostró en todas las instancias jurídicas posteriormente, mucho menos en el año 2012, en donde la diferencia de votos es tal que tendría que haberse hecho un mecanismo de fraude totalmente avasallador en toda la República para poder lograr la diferencia entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. No creo en esa concepción del fraude, que es necesario fortalecer nuestra democracia para evitar que el voto sea chantajeado o que sea vendido o que haya más libertad para los mexicanos elegir libremente sus opciones. Bueno, eso es parte de la evolución de toda democracia y en eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso sí creo que hay que incluso hacer reformas importantes en la FEPADE para que pueda perseguir mejor los llamados delitos electorales. Pero sí uno siente cuando está escuchando al nuevo presidente hablar de fraude electoral, pues como si fuera la tónica que vivía el México de los 60, 70 y principios de los 80, que definitivamente pues hemos dejado atrás afortunadamente para el desarrollo de nuestra democracia. Bueno, pues Arturo Sánchez, gracias por esta intervención con nosotros. Estamos viendo un momento irregular en las elecciones, en la falta de certeza de elecciones en nuestro país, en un estado de la República. Quiero pensar que es el final de un periodo en el que la falta de certeza, la sobra de trampa y de coerción y de intimidación y de introducción de dinero ilegal a las campañas y de sesgo termine en nuestro país, pero sí creo que es importante que si son, espero sean, los últimos estertores de una democracia ineficiente, poco a poco vayamos avanzando en este mismo sentido y el día de mañana podamos dejarle a nuestros hijos la tranquilidad de que cuando haya elecciones en nuestro país sean con un grado de transparencia y de limpieza. Arturo Sánchez, ex consejero electoral del INE, un hombre conocedor del tema. Gracias por tomar esta comunicación, Arturo. Un abrazo, saludos.